tal a todos? Hoy en este martes que la iglesia celebra esta gran fiesta de este evangelista y testigo de Cristo que es San Lucas. Hoy hablaremos acerca de por qué es tan característico este evangelio a diferencia de los otros evangelios sinópticos que son Mateo y Marcos. Y además nos centraremos en un punto importante que es la cristología de Lucas. Sabemos que Lucas es llamado así el autor del Evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Los dos libros tienen la misma estructura. En el Evangelio de San Lucas aparece los inicios o origen de Jesús, que es la infancia, después el ministerio de Jesús en Galilea, en Samaria y después fuera de estos territorios y la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Y en los libros de los Hechos de los Apóstoles también tiene esta misma estructura: origen y nacimiento de la iglesia, el ministerio de los apóstoles, sobre todo de San Pablo, de Pedro y de Juan, de Santiago, y después también la muerte, ¿no?, de los apóstoles con la persecución y el camino que el Espíritu va haciendo uniendo estas dos grandes obras. En cuanto a las características de la cristología de San Lucas. San Lucas es el único evangelista que habla de la infancia de Jesús, ya que ninguno de los otros habla acerca de ello. Y a eso se le llama que está basado en la fuente Lucas. ¿A qué se refiere esta fuente? Que Lucas, aparte de conocer el Evangelio de Marcos, que ya existía en el momento en que se escribió este Evangelio, también fue compañero de Pablo en los viajes que realizó, y en uno de estos viajes a Jerusalén, la tradición cuenta que conoció a la Virgen María. Por eso pudo tener esos elementos de la infancia, de la anunciación, y todos esos elementos que conocemos al inicio de los capítulos 1 y 2 del Evangelio. En cuanto a la referencia a Jesús, el Evangelio, en el capítulo 4, que es el inicio, digamos, del ministerio de Jesús en Galilea, habla acerca del resumen de todo lo que es la imagen y sobre todo la cristología que presenta Lucas. En este capítulo donde Jesús habla acerca del profeta Isaías, donde se identifica al leer: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para curar a los enfermos, para liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. En este capítulo del profeta Isaías, Jesús habla de lo que es su identidad, y es la que se va desarrollando a lo largo de todo el Evangelio de San Lucas. Lo primero que dice acerca de Jesús es que Jesús viene, es enviado, y ahí viene el primer título de Jesús. Jesús como enviado del Padre. Sabemos que esa característica también se va a desarrollar en el Evangelio de San Juan, pero Lucas tiene ese envío del Padre acerca de Cristo como su enviado, pero ¿enviado a qué? A mostrar su misericordia. Y precisamente ahí se desarrolla todo el Evangelio de San Lucas. Jesús es enviado a ser imagen de la misericordia de Dios. Porque a lo largo de todo el Evangelio, Lucas lo presenta como el Señor compasivo y misericordioso. Aquel que se acerca a todos aquellos que no entraban e incluso eran los considerados, rechazados, marginados
o que incluso no tenían un valor o que eran considerados de segunda clase. Y a lo largo precisamente del Evangelio vamos a ir descubriendo quiénes son esos pobres, oprimidos, marginados y alejados. En primer lugar aparecen los pobres, porque Jesús dice, viene a anunciar la buena nueva a los pobres. Y vemos cómo a lo largo del Evangelio Jesús hace referencia a ellos y los ensalza. Por ejemplo, recordemos que en San Lucas aparece la viuda pobre. También aparece esta viuda que insiste al juez que le haga justicia. Es decir, Jesús tiene esa especial atención hacia ellos, hacia los pobres, los que no contaban en la sociedad. Después habla de los oprimidos. ¿A qué se refiere con los oprimidos? Principalmente hace referencia a los enfermos y sobre todo a aquellos que estaban enfermos de enfermedades incluso que eran consideradas como un castigo o que eran consideradas también como algo impuro, por lo cual no podían participar de la sociedad. Hace referencia, por ejemplo, a los cojos, lisiados, ciegos, que a lo largo del Evangelio de San Lucas también Jesús hace esa especial atención a ellos, ya que eran considerados también como castigados de Dios por la enfermedad. Pero en sí lo que quiere mostrar Jesús es que a través de esa enfermedad pueden encontrarse con la compasión y la misericordia de Dios. Vemos, por ejemplo, estos evangelios de los leprosos que se acercan a Jesús a pedirle que los sane, de aquel hombre que también estaba enfermo y le pide que lo cure, aquellos que se acercaban después de esas jornadas misioneras de Jesús a ser curados por él. Y vemos cómo también los enfermos son una especial atención que abarca casi la mayor parte del ministerio de Jesús. También Jesús es presentado como aquel que es inclusivo en su ministerio. ¿Ya qué me refiero con esta palabra? Vemos que a lo largo del Evangelio de San Lucas, la mayor parte de las protagonistas en las diferentes acciones del ministerio de Jesús son las mujeres. Y precisamente esto es un elemento importante en el Evangelio de San Lucas, ya que las mujeres tienen una especial aportación, papel dentro de la historia de salvación. Comenzando pues ya desde la Virgen María en el momento de la Anunciación, hasta también aquellas mujeres, como dice el Evangelio, que acompañaban a Jesús en esas jornadas misioneras, ayudándole con sus bienes y le servían. También vemos a Marta, a María, que aparecen también en el Evangelio de Lucas y que las vemos, por ejemplo, en el capítulo 10 y también en aquel momento donde Jesús alaba esa aportación de esta mujer también llamada María, cuando le unge los pies y llora ante él y le seca con sus cabellos. Todas esas características y detalles que pone acerca de estas mujeres. Vemos también a esta viuda que va llorando por la muerte también de su hijo único y hace esa referencia a ese consuelo, a esa fortaleza que viene a traer Jesús con ellos. Otra de las características de esta inclusión de Jesús es acerca de los samaritanos. Sabemos que los samaritanos eran los enemigos más fuertes que tenían los judíos y de hecho eran considerados fuera, ¿no? Como que no tenían derecho a poder también alabar o bendecir a Dios por lo que recibían, ya que estaban lo más lejano de lo que es la ciudad de Jerusalén. Y vemos cómo aparece esta parábola del buen samaritano. Recordemos que Jesús hace referencia precisamente a esto, que aquellos que eran considerados como rechazados, enemigos, ahora son puestos como modelos
de compasión y de misericordia, con el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Y también recordemos que en la experiencia de estos leprosos cuando son curados por Jesús, el Evangelio remarca que era un samaritano el que regresó a darle gracias por haber sido curados. Y finalmente aparecen varios elementos que también Lucas resalta de Jesús. Jesús como profeta, Jesús como un hombre de oración y Jesús como Salvador. Todos estos elementos se resumen en su ministerio. Jesús es el Salvador que viene a dar testimonio de la misericordia de Dios y que esa salvación es para todos. Que al acercarnos pues al Evangelio de San Lucas podamos descubrir esa compasión, esa misericordia de Dios hacia nuestra vida, que nos invita a dar testimonio de ella también a través de nuestras palabras, de nuestras obras, incluyendo a todos a poder recibir también esta gracia. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.